I actually tried to write this novel in 1973 when I was teaching high school, and at that time it was called Split Track, and I got, I think, 14 single-spaced pages, and then stopped. I'm glad now, when I think back on it, that I didn't go forward with it at that time, because in 1973 the wound was still too fresh. It was only 10 years in the past, and now it's going on half a century. In 2013 it will be 50 years since Kennedy was assassinated, and I think that's about long enough. Biografías Express. Hoy, Stephen King. Stephen Edwin King nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Hijo de Donald y Nellie, King fue un hijo inesperado. Según un diagnóstico, Ruth no podía tener hijos, lo que llevó a la pareja a adoptar a David Victor en 1945. Donald trabajaba de marino mercante y nunca estaba en casa, así que la crianza de los niños recayó en Nellie. Un día, sin previo aviso, Donald se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Eso conllevó a que su esposa tuviera que recurrir a múltiples trabajos para poder pagar las cuentas, creando así un destino poco envidiable para ella y su familia. El hogar de los King estuvo rodeado por la fuerza de Nellie. Ella les leía siempre que podía y muchos de los recuerdos de Stephen y David involucran libros. Junto a estos estaban también las valijas. A medida que buscaban cómo subsistir, Nellie se movía con los niños entre Indiana, Wisconsin y Connecticut, haciendo pasteles a las 5 de la mañana o planchando sábanas en lavanderías. Luego de viajar mucho, la familia de Nellie le ofrece vivir con ellos a cambio de ciertos cuidados. King recuerda lo siguiente: volvimos a Maine a fin de que mamá pudiera cuidar a sus padres en el declinar de sus vidas. La abuela andaba sobre los 80 años y era obesa e hiperactiva, pese a estar casi ciega. El abuelo tenía 82 y era un hombre escuálido, taciturno. Le habían dado el trabajo sus hermanas, quizá con la esperanza de matar 2 pájaros de un tiro. Los abuelos gozarían de un entorno acogedor y los cuidados de una hija afectuosa, y quedaría resuelto el eterno, acuciante problema de Ruth. King y su hermano vivieron a base de donaciones, ropa heredada y a menudo les faltaba el agua caliente. Con el tiempo, el entusiasmo por la lectura más los seriales de terror fortalecieron las ganas de escribir de Stephen. Comenzó copiando cómics de Combat Casey y más tarde, a medida que fue encontrando su propia voz, empezó a enviar relatos a las revistas de aficionado esperando recibir una respuesta. El descubrimiento más grande fue cuando encontró en un desván manuscritos viejos creados por su padre. También había querido ser escritor. Eso lo impulsó a seguir a pesar de los constantes rechazos. Su primer cuento publicado fue The Glass Floor por Starling Mystery Stories en el número de otoño de 1967. Fue la primera venta como escritor y se le pagaron $35 de la época. Michael Collins, crítico literario, dijo que este cuento es un derivado de Poe y Lovecraft con muchas fallas, pero muy bueno para hacer un primer intento. Ya siendo un joven adulto, Nellie hizo lo posible por enviar a sus hijos a la universidad. Consiguió trabajo en un sanatorio de enfermos mentales mientras que sus hijos hacían lo suyo propio. Stephen pidió becas, préstamos y comenzó a trabajar en una fábrica textil. Fue allí que un colega del trabajo le contó que había visto ratas en el sótano y que algunas eran tan grandes como ratas y otras tan grandes como perros. Esto inspiró a Stephen, quien escribiría el relato El último turno, que sería publicado por la revista Cavalier por $200 de la época. Sin embargo, aunque escribía mucho, no le daba para vivir. A los $5 que le enviaba su madre, le agregó los que ganaba como ayudante en la biblioteca. Ahí conoció a Tabitha Spruce, de familia obrera. Ambos compartían el gusto por la escritura y los libros.
Con el tiempo, al formalizar su relación, tuvieron a su primera hija Naomi, luego vendrían Joe y Owen. La vida familiar de los King no fue lo que se dice un paseo por el parque. Vivieron en una caravana alquilada, a menudo contando dinero que ganaba Stephen en la lavandería y en ocasiones como profesor. Tabitha trabajaba en el Dunkin' Donuts y no era suficiente. King menciona: desde el punto de vista económico, tener 2 hijos quizá no fue lo más sensato. Cuando comenzó el manuscrito de Carrie, King ya era profesor. Vivía con su familia en el remolque y estaba a un paso de dar por perdida su carrera de escritor. Las deudas seguían ahí y los problemas también. De hecho, eran tantas las horas de trabajo dando clases y el agregado de la lavandería que quizá por la misma frustración tiró el primer borrador de Carrie a la basura. Cuando volvió del trabajo encontró a Tabitha con esas hojas. Ella le dijo: «Esto tiene posibilidades, lo digo en serio». Anteriormente había escrito Rabia, La larga marcha y El fugitivo, pero el constante rechazo de las editoriales estaba menguando su entusiasmo. Fue cuando conoció a Bill Thompson que las cosas mejoraron. Consiguió un adelanto y a medida que el libro recibía más aceptación, pudo cambiar el auto y tener una mejor vida. Cuando Signet Books se hizo con los derechos de publicación, la vida de aquel joven de Maine cambiaría para siempre. Sin embargo, con las buenas nuevas también llegaron las malas. Ruth Nellie King murió a causa de un cáncer de mama el 28 de diciembre de 1973. Para ese entonces, ella ya se había enterado de la publicación de Carrie e incluso pudo leer un par de páginas del libro. King ayudó con los gastos médicos, pero sintió que su esfuerzo era escaso. En los 80, Stephen descubrió que era alcohólico cuando se dio cuenta de que había demasiadas latas de cerveza en el contenedor de basura. En su libro Mientras escribo, mencionó lo siguiente: en 1985 se había sumado a mi problema alcohólico la adicción a las drogas, pero seguí funcionando con relativa normalidad, como muchos consumidores de estupefacientes. La idea de no hacerlo me provocaba pavor, se me había olvidado por completo cómo vivir de otra manera. Me desvivía por esconder las sustancias que tomaba, tanto por miedo como por vergüenza. Si bien él no lo admitía, la parte creativa comenzó a tocar temas referidos a su adicción: El Resplandor, Misery, Tommyknockers o incluso Cujo, que apenas recuerda haber escrito ya que siempre estaba borracho. Tabitha, como siempre, intervino para que dejara de lado toda sustancia. Ya no solo era el alcohol o la cocaína, también estaba el enjuague bucal, el Valium, Xanax, frascos de jarabe para la tos y anticatarros. Se dice que escribía con el corazón acelerado, con algodón en la nariz y los oídos debido a las explosiones de sangre. También se cree que fue en esta época que escribió It, Eso, su novela más aterradora. El camino de la recuperación no fue nada fácil. Mientras seguía enganchado, estrenó Maximum Overdrive, o La rebelión de las máquinas, dirigida por él mismo. El estilo de su narrativa tiene que ver con el mal, la oscuridad que hay dentro de cada ser humano. Los ambientes suelen ser los pueblitos de Nueva Inglaterra, a menudo inspirados en autores que él leía, como Matheson, Bradbury, Poe y Lovecraft. Su afición por la maldad se remonta a su infancia, cuando recortaba y coleccionaba las andanzas de malhechores y malvivientes que podían ser uno más del montón. Muchas veces suele apelar a elementos donde interviene el fanatismo religioso, problemas matrimoniales, el paso de la niñez a la adultez, entre otros. Luego de las adaptaciones al celuloide, su nombre se convirtió en sinónimo de un tipo de escritura que hasta entonces solo era conocido por un puñado de fanáticos. Nombrar todos los títulos haría de este video un video eterno, pero no menos satisfactorio. Los 80, tanto dentro de su literatura y en la gran pantalla, marcaron un antes y un después. Superó lo inimaginable e incluso más. King asegura que gusta de caminar mucho, además, claro, de pasar tiempo con su familia.
Siempre lleva un libro con él para esos tiempos muertos o en caso de que se aburra. El 19 de junio de 1999, mientras daba un paseo, Brian Smith lo atropelló con su van. La causa: venía en contramano y uno de sus perros Rottweiler lo distrajo mientras manejaba. El golpe fue tal que Stephen King terminó a un costado del camino con múltiples fracturas. Los meses de recuperación fueron dolorosos, angustiantes y ni hablar de la decena de operaciones. Smith, el conductor, tenía en su haber el presente historial. En 1989 había sido detenido por conducir borracho. Tenía 2 multas por exceso de velocidad de 1988 y 1994, y otra por saltarse un alto en 1998. Se dijo que manejaba bajo efecto de múltiples píldoras, ya que había sufrido un accidente como constructor. A eso se le sumaba un cuadro depresivo derivado de la falta de trabajo y por su condición de vida. Smith mencionó que él ya estaba acostumbrado a su cóctel de pastillas y que si había un culpable en el accidente, ese era el mismo King, ya que venía caminando y leyendo al mismo tiempo. En su momento se llegó a creer que Stephen King no volvería a caminar con normalidad. Se dijo mucho en realidad, sobre todo porque era y es una figura pública. Los medios e incluso el mismo autor habló de un posible retiro. Se le hacía cada vez más difícil escribir, como si nunca lo hubiera hecho. Sin embargo, cuando se repuso a las tiendas llegaron nuevos libros como Corazones en la Atlántida, Mientras escribo, y se habló de varios proyectos al cine que habían quedado pospuestos. El nuevo siglo no solo trajo un King renovado, sino uno más maduro. Su obra, cada vez más prolífica, se decantó por las series de televisión y en la actualidad por servicios de streaming que anhelan conllevar a la pantalla productos basados en sus historias. Al momento de subir este video, Stephen King sigue siendo el gran cuco de Norteamérica, a veces con un poco de exageración. Si bien su nombre es una marca distinguida, existe mucho material suyo que no tuvo el éxito que se buscaba o bien no caló en los lectores como su material de antaño. Se ha acusado a King de repetirse a sí mismo, de utilizar plots y temáticas similares a otros autores como John Saul, Richard Matheson, Poe y Lovecraft. Pero bueno, digan lo que digan, parece que siempre vamos a tener un libro o una película de Stephen King para cada generación. Hasta acá llegó esta biografía express. Espero que les haya gustado mucho, a mí me divirtió mucho escribirla y sobre todo ver los videos, recopilar los datos, porque quería conseguir información que no sonara repetida, agregar algo más al debate, a la charla, que fuera fresco e innovador. Ya saben que pueden dejarme comentarios, aportar ideas para esta sección y sobre todo suscribirse. En la descripción dejo todas las fuentes, además de los links de Cafecito y PayPal. Muchas gracias por llegar hasta acá, yo soy Víctor, nos veremos la próxima. Let's see.